Y así entonces fue la necesidad tremenda, muy fuerte, de desarrollar un sistema en el campo que me permitiera sembrar sin arar la tierra. Pero tuve que esperar 20 años. En honor a la Madre Tierra, dijo Carlos Crovetto en la introducción a su libro. Me entristece ver tanta mezquindad, desprecio e ignorancia por lo más grande que tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo se puede despreciar la cuna donde nacimos, la tierra de nuestros padres y ancestros? ¿Cómo se puede ser insensible ante semejante destrucción? Y el mensaje refiere a los efectos del arado en el suelo. Justamente por ese motivo, él dejó de cultivar su campo en la década del 50. Volvió a sembrar recién en 1978 con la irrupción del sistema de cero labranza y se convirtió en un defensor a ultranza de esta nueva forma de plantar y producir granos, por lo que fue considerado un gurú mundial de la siembra directa. Días atrás, este apasionado y estudioso productor, difusor por pura convicción de este nuevo modo de agricultura, amigo personal a quien tuvimos la dicha de entrevistar en el esplendor de su carrera, dejó de pisar su amado terruño, salvando sin dudas un valioso legado que hoy nosotros queremos revaluar con un resumen de aquel exquisito reportaje. Bienvenidos, así comienza un nuevo capítulo de Costumbres Rurales. Sorteando montes y bosques de coníferas, característicos de la zona de Florida, arribamos al paraíso productivo de Carlos Crovetto, Agrochequén, 35 kilómetros al este de Concepción, en la 8ª región de Chile. Su padre adquirió esta propiedad en 1945 para que Carlos pudiera vivir en un clima más seco que morigerara el asma que lo acosaba. Al morir su madre, con solo 20 años, Carlos debió hacerse cargo de su administración. Con más sentido común que conocimientos agronómicos, comenzó entonces a cuestionar el proceso de labranza que empleaba la agricultura tradicional. El amor por la tierra, en su máxima expresión, lo indujo hacia la persecución de un modo de agricultura menos agresivo con el suelo y el medio ambiente. Yo estaba muy reñido con lo que aquí sucedía, no podía entender por qué había que destruir para poder producir las cárcavas o las barrancas que nosotros teníamos en Chequén. Eran una manifiesta expresión de destrucción de muy alto grado, muy intenso, y que nos estaba marginando a la producción de granos, a la producción de lo que nosotros pudiéramos lograr acá. Y eso fue un problema que nos limitaba tremendamente porque donde invertíamos dinero no había la necesaria respuesta. Quizás la lógica de la mayoría de los agricultores posicionaría a las tierras de Agrochequén como más propicias para la forestación o la ganadería pastoril. Suelos muy pobres, en terrenos con hasta 35% de pendiente y escasas lluvias. Pero Carlos se obsesionaba con la idea de practicar una agricultura que ayudara a recuperar su potencial y sintió entonces la falta de conocimientos. Si bien no pudo gozar de una educación profesional allí en su madre patria, la increíble vocación por perfeccionar su trabajo lo condujo a una formación en los Estados Unidos definitoria para su incursión posterior en la cero labranza. Efectivamente, fui becado por un año en los Estados Unidos y eso significó un tremendo avance en mis pretensiones de poder entender un poco mejor lo que sucedía en los suelos de Chequén. Después de ese periodo estuve otra década, el año 1963 y el año 67 volví becado a los Estados Unidos. Y eso fue muy importante para mí, porque vi otro mundo, vi cómo se podía manejar el suelo en forma más eficiente. Aprendí sistemas de manejo que, bien es cierto, no lo pude desarrollar porque yo no podía renunciar a mi filosofía de manejar esto sin dañar la naturaleza, sin dañar el ecosistema, sin tener que pensar que esto se va a acabar algún día porque se va a agotar por mal manejo. Y así entonces fue la necesidad tremenda, muy fuerte, de desarrollar un sistema en el campo que
que me permitiera sembrar sin arar la tierra. Pero tuve que esperar 20 años. Renegado de la educación que en la juventud recibió en su madre patria, Carlos retornó de los Estados Unidos entusiasmado por la formación que había recibido de los americanos y ansioso por descargar en Chequén el bagaje de conocimientos adquirido. Al reiniciar mi trabajo nuevamente en Chequén, y ahí me di cuenta claramente del valor que tenía ese viaje, que fue en lo cognitivo importante, pero más que nada tuvo un tremendo valor para mí porque aceleró mis deseos de mejoramiento, de superarme, que eso lo logré allá, porque ese era el espíritu que existía en ese momento, en la universidad, en los programas de entrenamiento que tuve con el Servicio de Conservación del Suelo. Era una gran dedicación hacia la persona, y eso yo lo valoricé tremendamente. En los sucesivos viajes de estudio a Norteamérica, Crovetto se capacitó en manejo y conservación de suelos, riego, fertilización, preservación de los rastrojos y complemento ganadero. Aprendizaje que consolidó en lo personal la visión de producir sin deteriorar al suelo ni al ecosistema existente, sin necesidad de efectuar un proceso que consideraba degradante y el cual ya había detenido. Yo tenía muy dentro de mí lo que era la conservación del suelo, expresión que después cambié por mejoramiento del suelo, porque yo no conservaba nada acá. Si está todo destruido, yo no podía conservar lo que estaba destruido. Después del año 58 al 78 pasaron 20 años, y en esos 20 años yo dejé de arar absolutamente. Nunca más toqué una rastra o un arado. Y como no podía sembrar cero labranza, ¿qué es lo que hice? Simplemente me dediqué a la ganadería, y ya el año 78, cuando hice la primera siembra directa en Chequén, y probablemente la primera en Chile, ya empezó a disminuir la superficie ganadera y empezó a aumentar poco a poco la superficie sembrada con granos. Con anterioridad a la llegada de la siembra directa, a este productor chileno lo desvelaba la búsqueda de un método que le permitiera cultivar sin tener que emplear un arado, realizando lo que llamamos cero labranza, para preservar así el recurso suelo. Pero encontró luego, por las características de su región, otra limitante: el agua. Inaugura entonces el Tranque Chequén, obra de regadío y recreación que, aprovechando recursos disponibles, embelleció aún más su paraíso. Y con la humedad fundamental para la agricultura, en diciembre del 78 se implantó en Agrochequén el primer maíz por siembra directa. Yo había viajado a los Estados Unidos meses antes de la siembra para tener la máquina sembradora adecuada, que ya se producía en los Estados Unidos. Yo era uno solo fabricante, era la compañía Allis-Chalmers. La máquina me llega justo poco después de la inauguración del tranque, la armo y me encuentro que la máquina venía incompleta. Es decir, no traía los conjuntos sembradores, los dosificadores de semilla. Decido colocar una tablita frente a cada disco y un hombre sentado ahí encima del doble disco sembrador, dosificando a mano, con un embudo, y lo tiraba la semillita adentro. Bueno, eso fue realmente jocoso, pero logré hacer mi primera siembra directa. El nuevo sistema exigió posteriormente ajustar muchas variables, como tiempos de siembra, herbicidas, fertilización y riego, hasta alcanzar en 1984 lo que sin dudas representa hasta hoy un récord nacional y mundial en siembra directa, un cultivo de maíz que arrojó 212 quintales de rendimiento. Fue un momento muy hermoso de poder mostrarle al mundo que en suelos de tan mala calidad se podía gestar una producción tan impresionante de maíz y que solo dependía del manejo que el agricultor le hiciera a su suelo. Eso fue realmente exitoso y marcó un hito, y especialmente a mí me indicó que el techo se lo estaba poniendo yo.
Carlos Crovetto consideraba básica la estadística para una planificación que tienda al desarrollo de un sistema productivo. Los datos reunidos desde 1978 en relación a pluviometría, densidad de plantas, rotación de cultivos, cantidad y calidad de rastrojos, entre otros, le permitieron diseñar las estrategias de superación que identificaron su finca, Agrochequén. Logro obtenido en uno de los suelos de peor aptitud agrícola, transformado en tierra fértil por la mano de este hombre, considerado un loco transgresor para la sociedad chilena, un visionario para la comunidad agrícola mundial. Los suelos se clasifican mayoritariamente por la calidad de sus arcillas. Chequén tiene una arcilla que se llama caolinita, que genera un suelo alfisol. Los suelos alfisoles son bastante antiguos, originalmente eran suelos de muy buena calidad cuando teníamos un horizonte A completo, sin deterioro alguno todavía, pero pronto llegamos ya con la erosión y con el agotamiento porque perdimos 30 centímetros de suelo A, horizonte A, se perdió por erosión y después hemos perdido hasta el día de hoy 70 centímetros de suelo de horizonte B. En resumen, hemos perdido 1 metro de suelo. 1 metro de suelo es una cantidad impresionante de tierra. Son aproximadamente 15.000 toneladas por hectárea de suelo que se han perdido, no solamente en Chequén, se han perdido en 6 millones de hectáreas de secano que tiene el país. La Cerro Labranza inició un proceso de protección del recurso, sin el cual la agricultura hubiera resultado imposible, recuperando parámetros naturales del terreno deteriorados en los últimos 300 años. Esta tarea lo faculta a Crovetto para decir con autoridad y casi con lágrimas en los ojos: esta es la tierra que fabriqué, mientras nos muestra el suelo de Chequén al cual dedicó su vida. El trabajo que se ha hecho en Chequén ha sido no mejorar la calidad intrínseca de la arcilla, porque es un don genético y nadie lo puede modificar, pero sí hemos agregado materia orgánica, es decir, hemos agregado coloides orgánicos que entran a trabajar en conjunto con los coloides minerales o naturales del suelo, y eso ha significado un cambio en la capacidad de intercambio catiónica del suelo de 11 miliequivalente a 28 miliequivalente que tenemos hoy día, y un aumento de la materia orgánica del suelo que ha pasado de 0,8% de materia orgánica al 6% que tenemos hoy día en los primeros 10 centímetros del suelo. Hasta el año 2009, cuando realizamos esta entrevista al mentor internacional de la Cerro Labranza, Carlos Crovetto había desplegado en 21 países su labor de concientización sobre los beneficios que aporta la siembra directa, por una pasión incomparable que guardaba acerca del tema, fundada en lo que era ni más ni menos que un profundo amor por la tierra. Sentimiento que evidenciaba desde el momento que la consideraba un ser vivo. A muchos agricultores les trasladé por años la misma inquietud: si podía el suelo despertar en el hombre algún sentimiento, y él fue el único capaz de demostrarlo con lágrimas en los ojos. Yo le doy de comer a mi suelo todos los días, así como alimento a la gallina ponedora para que ponga huevos, o la vaca lechera para que dé leche, o por último para que mi perro me cuide la casa. Si no les doy de comer, estos animales se me van o se me mueren. El suelo depende del hombre, depende del manejo que ese hombre le haga. No podemos ser egoístas ni mezquinos con el suelo. Afortunadamente en la Argentina, ¿por qué se ha desarrollado en forma tan espectacular la siembra directa? Es porque el agricultor entendió de una vez por todas que el suelo es su amigo, no es su enemigo. No andamos a patadas con el suelo en la Argentina. Y eso es lo más importante que ha sucedido en ese país. El rastrojo es la base para alimentar el suelo. El rastrojo es el alimento del suelo. El alimento del suelo no es el fertilizante. El fertilizante es el alimento para las plantas. Pero si entendemos que el suelo come carbono, come energía, esa energía está en el rastrojo. Por eso que nosotros hemos podido crecer en materia orgánica un 0,2% anualmente. En 20 años, en 30 años tenemos 6% de materia orgánica que se ha generado de la nada prácticamente. Solamente con conciencia, con voluntad, con respeto, con amor, hemos logrado entender que el ciclo de vida del suelo es el ciclo de vida del hombre, es el ciclo de vida que va más allá del hombre, es el ciclo de vida de la naturaleza entera. Esto no lo releva de la aplicación en forma exógena de fertilizantes, ya sea químicos o biológicos, aprovechando el guano que producen los animales.
Un suelo que tiene solamente 7 partes por millón de fósforo. Yo no puedo hacer agricultura. Y si quiero levantar el nivel de fósforo, tengo que aplicar altas dosis de fosfato, que tienen que ser fosfatos no solubles, tienen que ser fosfatos tricálcicos, para que la planta los pueda ir absorbiendo lentamente, evitando los procesos de fijación de fósforo que se producen normalmente cuando se aplican fosfatos solubles. El Agrochequén de Crobeto es un apartado especial dentro de una región que no cultiva granos, en un Chile donde la siembra directa es casi nula, un país donde la quema de rastrojos es moneda común, contradiciendo aún los protocolos internacionales que alguna vez firmaron, negándose a vencer erróneas costumbres. Me siento frustrado y en eso yo pienso que no estoy exagerando nada. Cuando hago recién un viaje al sur del país, a la 9ª región, a Temuco, a la zona triguera, y los campos llenos de humo, y la gente quemando los rastrojos, y mucha gente de guardia ahí parados, evitando que el fuego se les arranque, pero el fuego se les va, y hacen daño a la forestación, hacen daño a su campo, hacen daño a los vecinos, se enfrentan con la justicia posteriormente. Entonces, no sé qué hacer acá en mi país, ya estoy tan decepcionado. Las autoridades, los legisladores del país, el gobierno mismo, entonces no pueden actuar porque hay un problema de base, es un problema que no estamos generando los especialistas en las universidades, los ingenieros agrónomos, no están preparados para enfrentarse al manejo del suelo que se está destruyendo de forma sistemática y que todavía estamos aplicando sistemas de manejo que tienen miles de años, ¿no? Yo jamás he tenido en Chequén, en mi campo, una entrevista como la que estás haciendo ahora. Tienen que llegar extranjeros a mi campo, al país, para que se pueda difundir esto aún en mi propio país. Esta entrevista fue realizada en el año 2009, cuando Carlos sumaba 76 años de una intensa vida dedicada al agro, pues desde muy pequeño residió en el campo situado en Florida, 40 kilómetros al este de Concepción, su ciudad natal al centro de Chile, debiendo asumir la dirección del fundo con solo 20 años. Agrochequén suma 500 hectáreas de suelos franco-arcillosos a 280 metros sobre el nivel del mar, con pendientes moderadas a fuertes y un clima marítimo mediterráneo con lluvias que alcanzan los 1000 milímetros anuales. Un escenario donde hubiera sido más fácil forestar que cultivar granos en siembra directa. Aquí mientras más me sube la pendiente, el rendimiento me baja porque pierdo la cosecha por la pendiente, la siembra no se hace bien, no se cubre bien la semilla, la cosecha no se ve bien porque la máquina bota el grano en la pendiente, es una cosa atroz. Pero manejamos con máquinas que tienen reguladores automáticos, los arneros, ¿no? de las zarandas, todo eso se maneja con sistemas muy modernos que nos permiten disminuir las pérdidas. Yo no me quejo, yo he vivido todo en esto y amo la pendiente y es un gran desafío para mí diario enfrentarme a la pendiente, en la seguridad también de la marcha del operador. Todos los tractores tienen doble tracción, todos los tractores están equipados con contrapesos para fortalecer la tracción, con neumáticos al menos radiales, ¿no? Ojalá fueran neumáticos de alta flotación, que lamentablemente en Chile no he podido conseguir. ¿Por qué? Porque no hay mercado. Porque la gente no entiende que el suelo no hay que pisarlo, el suelo hay que pisarlo lo menos posible. Carlos Crobeto, quien en 1958 dejó de cultivar para no arar el suelo y volvió a sembrar en 1978 con la irrupción de la siembra directa, logró su formación en 2 universidades de los Estados Unidos, donde adquirió conocimientos para esta agricultura conservacionista. Pero tiempo más tarde se hizo crítico del país rector de la nueva técnica, pues el foco estaba puesto en la vitalidad del cultivo y no en la preservación del recurso. Destacaba el desarrollo promovido por ese país en materia de fertilizantes y defensivos al tiempo que registraba un bajo porcentaje de adopción de la cero labranza, lo que demostraba poca preocupación por el principal recurso. No hay un desarrollo en el suelo en sí. En el suelo en sí, ¿qué es lo que le pasa al suelo? Se preocupan de la planta y esto es universal, esto es mundial, está en todas partes. Los especialistas se preocupan de las plantas.
La siembra directa lo primero que hace obviamente es, hablando de protección física del suelo, es detener el proceso erosivo. Si yo corto un bosque, me lo llevo para la casa, pero no le toco sus rastrojos, no le toco su suelo, no va a haber problema de erosión mayor. Si yo el rastrojo que tengo en mi campo me lo llevo, lo quemo, o se lo llevo a las vacas, lo hago pasto, lo hago lo que sea, para que sea alimento de los animales, sin duda alguna que ese rastrojo no está permitiendo que el suelo se vaya enriqueciendo. El suelo consume 2.500 kilos de materia orgánica al año, como promedio. Yo con 2.500 kilos apenas le quito el hambre, pero no voy a crear, no voy a regenerar. Si yo le pongo 10 toneladas de materia orgánica al suelo por hectárea al año, yo voy a tener un suelo que se va a llenar sus necesidades fisiológicas y al mismo tiempo me va a quedar un remanente. Y ese remanente son los materiales húmicos tan deseados en la agricultura hoy día. Crovetto dedicó gran parte de su vida a la transmisión de esos conocimientos adquiridos y el resultado de sus experiencias en siembra directa dentro de un esquema que podía verse como hostil para la agricultura en sí, con viajes a 21 países para disertar sobre esta técnica, entre ellos Argentina. La divulgación de la cero labranza era su desvelo y su primer libro representó casi una Biblia para los agricultores del mundo, trabajo con el que pretendía formar un ejército a la defensa de esos ideales. El libro es una epístola, el libro queda, el conocimiento está ahí, en cualquier momento está disponible. Por consiguiente, mi preocupación fue diseñar un libro que tuviera cierto atractivo para que el agricultor pudiera aprender cómo cambiar. Este primer libro fue editado luego en 3 idiomas, inglés, francés y ruso. 10 años más tarde llegaría su segundo libro, titulado Cero labranza, los rastrojos, la nutrición del suelo y su relación con la fertilidad de las plantas, el cual se editó en español, inglés, francés y portugués. Pero su labor de difusión a nivel mundial comenzó en 1985 con una conferencia en Ecuador. En 1987 disertó por primera vez en Argentina, invitado por la Cooperativa General Paz de Marco Juárez, Córdoba. En 1989 lo convoca la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y en 1990 es llamado a participar del primer congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Engendrar vida en Agrochequén de la mano de la propia naturaleza solo puede ser propio de una persona muy sensible, con sentimientos muy profundos. Por ello, el tercer libro que escribe actualmente Crovetto tendrá como título Lección de Amor y se basa en las memorias de un hombre que suma 56 años de dedicación absoluta a su querida tierra. Está dedicado ese libro fundamentalmente a mi madre, a mis hermanos, a mi padre. Mi vida fue toda una lección de amor, por todas partes. Mi familia, mis hijas fundamentalmente, mis nietos, mi unión con Doris en los últimos 5 años. Realmente todo esto ha sido una hermosa lección de amor. Claridad conceptual, entusiasmo y don para comunicar, excepcional agudeza para observar y una gran obsesión por averiguar, documentar los cambios y comprender, condiciones que contribuyeron a esclarecer los conceptos involucrados en la agricultura sin labranza. Líder intelectual de la siembra directa, apasionado de la producción, gran ser humano y en nuestro caso en particular podemos decir un querido amigo, que nos dejó mucho más que su recuerdo y la desazón por su partida. Abrazo al cielo, Carlos Crovetto. Y gracias por cada momento compartido. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.